Armero era un pueblo en el corazón de Colombia, un lugar donde la vida transcurría a su propio ritmo. Era un pueblo de agricultores, comerciantes y familias, un lugar donde todos conocían a sus vecinos. No sabían que su existencia pacífica estaba en la cuerda floja, su destino entrelazado con el gigante dormido que se alzaba sobre ellos, el Nevado del Ruiz. Este volcán, un majestuoso pico nevado, guardaba un oscuro secreto, un corazón ardiente que desataría una destrucción inimaginable. Armero permanecía ajeno, sin darse cuenta de la catástrofe que le esperaba. El pueblo de Armero prosperaba a la sombra del volcán, sus fértiles tierras enriquecidas por el suelo volcánico. Generaciones habían vivido y prosperado allí. La imponente presencia del volcán era un mero telón de fondo de sus vidas cotidianas. El volcán era motivo de asombro, un símbolo de la grandeza de la naturaleza, pero nunca un presagio de miedo. La vida en Armero era sencilla, un tapiz tejido con los hilos de la tradición y la comunidad, una existencia pacífica que pronto sería destrozada. La noche del 13 de noviembre de 1985 comenzó como cualquier otra. Las familias seguían sus rutinas, los niños se quedaban dormidos, el pueblo se sumía en un sueño tranquilo. En lo alto, el Nevado del Ruiz se agitaba. A las 9:09 de la noche, la tierra retumbó. Un temblor que sacudió las casas e hizo vibrar las ventanas. Era una advertencia, una señal de la furia que se avecinaba, pero su significado se perdió en la noche. El volcán hizo erupción con un rugido ensordecedor, arrojando roca fundida y ceniza al cielo nocturno. Una nube ardiente, un flujo piroclástico, descendió por las laderas de la montaña, incinerando todo a su paso. El río Lagunilla, crecido por el hielo derretido y los escombros volcánicos, se convirtió en un torrente embravecido, una pared de lodo y escombros que se precipitó hacia el desprevenido pueblo de Armero. La noche tranquila se hizo añicos, reemplazada por la aterradora sinfonía de la ira de la naturaleza. Omaira Sánchez, una niña de 13 años de ojos brillantes, se preparaba para sus exámenes. Soñaba con ser médica, un faro de esperanza para su comunidad. Vivía con sus padres, Álvaro Enrique y María Aleida, y su hermano menor, Álvaro Enrique hijo. Sus vidas eran sencillas, llenas de la calidez familiar y la promesa de un futuro brillante. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes. Cuando el deslizamiento de lodo sepultó a Armero, el mundo de Omaira se puso patas arriba. La fuerza del flujo de lodo arrasó su casa, atrapando a Omaira bajo los escombros. Su tía, María Adela Garzón, se aferraba desesperadamente a una puerta, sosteniendo la mano de Omaira, su única conexión en medio del caos. El deslizamiento del lodo retrocedió, dejando tras de sí una escena de devastación inimaginable. El padre y el hermano de Omaira perecieron en el desastre, sus vidas arrebatadas por el implacable lodo. Omaira, con las piernas atrapadas bajo una pared derrumbada, permaneció atrapada, su esperanza menguando con cada hora que pasaba. Omaira se encontraba atrapada en una tumba de lodo y escombros. Estaba inmovilizada a la altura de la cintura, sus piernas atrapadas bajo el peso de la casa de su tía. El lodo frío e implacable aprisionaba la parte inferior de su cuerpo, un recordatorio constante de su terrible situación. Sus gritos de auxilio resonaban entre los escombros. Una súplica desesperada de salvación que quedó sin respuesta durante horas agonizantes. El tiempo parecía haberse detenido, cada tic-tac del reloj amplificaba el sufrimiento de Omaira. El lodo que una vez nutrió su pueblo ahora la mantenía cautiva, su peso aplastando su espíritu. Entraba y salía de la conciencia, su joven mente luchaba por comprender la magnitud del desastre. Sin embargo, incluso ante un dolor y una desesperación inimaginables, Omaira se aferraba a la vida, su espíritu intacto. Sección 5. Un rayo de esperanza. Esfuerzos de rescate y el espíritu de Omaira.
Al amanecer, la verdadera magnitud de la tragedia se hizo terriblemente evidente. Armero, una vez un pueblo vibrante, era ahora un desolado páramo de lodo y escombros. Los rescatistas, con el corazón apesadumbrado por el dolor, corrían contra el tiempo para encontrar sobrevivientes en medio de la devastación. Fueron recibidos por un coro de llantos, una sinfonía de sufrimiento humano. Llegar a Omaira resultó ser una tarea titánica. El lodo, ahora solidificándose, la mantenía cautiva en un férreo agarre. Las bombas necesarias para drenar el agua que la rodeaba no estaban disponibles. Con cada hora que pasaba, la esperanza de liberarla disminuía. Sin embargo, el espíritu de Omaira brillaba. Hablaba con los rescatistas, cantaba canciones e incluso encontraba la fuerza para consolar a quienes lloraban a su alrededor. Su valentía ante un sufrimiento inimaginable era un testimonio del indomable espíritu humano. Sección 6. El mundo observa. Las conversaciones de Omaira con los periodistas. La noticia de la difícil situación de Omaira se extendió como la pólvora, captando la atención del mundo. Los periodistas, atraídos a Armero por la magnitud de la tragedia, acudieron en masa al lugar donde Omaira yacía atrapada. La filmaron, la entrevistaron y transmitieron su historia a una audiencia global. Omaira, con la voz débil pero el espíritu fuerte, se convirtió en un símbolo del desastre. Su valentía conmovió los corazones de millones. En sus conversaciones con los periodistas, Omaira mostró una madurez y una resiliencia que desmentían su tierna edad. Habló de sus miedos, sus esperanzas y sus sueños. Preguntó por su madre con la voz llena de preocupación. Incluso recitó un mensaje para su maestra, disculpándose por perderse sus exámenes. Sus palabras, imbuidas de una conmovedora mezcla de inocencia y sabiduría, resonaron profundamente en quienes las escucharon, un testimonio de la fuerza del espíritu humano ante la adversidad. Sección 7. La fotografía de Frank Fournier. Una imagen de impotencia y resiliencia. Entre los periodistas que llegaron al lugar estaba Frank Fournier, un fotógrafo francés. Capturó el sufrimiento de Omaira en una serie de desgarradoras fotografías, imágenes que se convertirían en sinónimo de la tragedia de Armero. Una fotografía, en particular, se volvió icónica, un primer plano del rostro de Omaira, sus ojos reflejando una mezcla de miedo, resignación y una inquebrantable voluntad de vivir. La fotografía de Fournier, aunque difícil de contemplar, capturó la esencia de la historia de Omaira, su impotencia ante la furia de la naturaleza, su espíritu inquebrantable y la trágica realidad de una vida truncada. La fotografía provocó indignación y un debate mundial sobre los esfuerzos de socorro en casos de desastre. Sirvió como un crudo recordatorio del costo humano de los desastres naturales y la importancia de la ayuda oportuna. La mirada inquietante de Omaira, grabada para siempre en el tiempo, se convirtió en un símbolo tanto de la fragilidad de la vida como del indomable espíritu humano. Sección 8. Desvaneciéndose. Las últimas horas de Omaira. Después de 60 agonizantes horas, la condición de Omaira se deterioró. La gangrena se instaló. Su cuerpo sucumbió a la prolongada exposición al agua fría y al peso aplastante de los escombros. Comenzó a tener alucinaciones. Su mente vagaba entre la realidad y el delirio. Hablaba de su escuela, sus amigos y su anhelo por un simple vaso de leche. En sus últimos momentos, Omaira se despidió del mundo. Sus últimas palabras, susurradas a una enfermera, fueron un testimonio de su inquebrantable amor por su familia. «Dile a mi mamá que la quiero mucho», respiró, su voz desvaneciéndose en un susurro. Y entonces, se fue, su joven vida se extinguió, su espíritu finalmente liberado de sus confines terrenales. Omaira Sánchez, la niña que había capturado los corazones de millones, se convirtió en un símbolo de la tragedia de Armero, su historia un conmovedor recordatorio de la fragilidad de la vida y el poder perdurable del espíritu humano. Sección 9. Recordando a Omaira, un símbolo de tragedia y coraje.
La historia de Omaira Sánchez es un crudo recordatorio del poder devastador de la naturaleza y la importancia de la preparación y la ayuda oportuna. Su coraje ante un sufrimiento inimaginable continúa inspirando a personas en todo el mundo. Su historia nos obliga a recordar a las víctimas de Armero y a todos aquellos que han sido afectados por desastres naturales. El legado de Omaira se extiende más allá de la tragedia que cobró su vida. Se ha convertido en un símbolo de resiliencia, un testimonio de la capacidad del espíritu humano para encontrar esperanza y coraje en los momentos más oscuros. Su historia sirve como un llamado a la acción, un recordatorio de que debemos trabajar juntos para prevenir que tales tragedias vuelvan a ocurrir. Al recordar a Omaira y a las víctimas de Armero, honramos su memoria y reafirmamos nuestro compromiso de crear un mundo más seguro y resiliente.